A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. El presente ejemplo trata sobre la distancia y el desplazamiento como conceptos básicos de cinemática. Este ejemplo dice lo siguiente: un objeto se ubica inicialmente a 40 metros a la derecha del origen y se desplaza 30 metros hacia el origen, es decir, desde la posición inicial indicada hacia la izquierda. Calcular la distancia y la magnitud del desplazamiento. Representar el desplazamiento en el sistema de coordenadas como un vector. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Debemos tener muy claro lo que nos informan en el ejemplo, es decir, la información dada y lo que nos solicitan para evitar confusiones posteriormente. En este tipo de ejemplos es preferible primero representar el sistema de coordenadas y ubicar en este sistema de coordenadas las posiciones inicial y final que presenta la partícula u objeto en movimiento. Observemos entonces que representamos en el sistema de coordenadas la posición y, como podemos ver, al tratarse del movimiento en una dimensión, estamos considerando entonces solamente un eje, que por convención es el eje X. Se toma normalmente un punto de partida o punto de referencia. Este punto de referencia es a partir del cual se toman los valores de las variables positivas y negativas. Observemos que las variables positivas son hacia la derecha, tanto que las negativas, aunque no están representadas, son hacia la izquierda. Podemos ver que la escala es en unidades de 10. Observemos que aumenta de 10 en 10. Empieza desde 0, continúa con más 10, luego con más 20, más 30, más 40 y así sucesivamente. En el enunciado nos dicen entonces que el objeto se ubica inicialmente a 40 metros a la derecha del origen, es decir, en este punto, y se desplaza 30 metros hacia el origen desde esta posición inicial hacia la izquierda. Contamos entonces 10 metros, 10 hacia la izquierda, 20 hacia la izquierda y 30 hacia la izquierda, y llegamos hasta este punto. Es así como definimos este punto inicial como x1, que es la posición inicial, y x2 como la posición final o punto número 2. Por convención vamos a utilizar el color amarillo para indicar lo que es la variable de la distancia, que es una incógnita en este ejemplo. Y recordemos que la distancia se representa con una x y va a estar dada en unidades de metros, y el desplazamiento con un color azul cielo. Recordemos que el desplazamiento realmente es un vector y lo que medimos es la magnitud de este vector desplazamiento. Además vamos a indicar el sentido de este vector desplazamiento en el sistema de coordenadas cartesiano que estamos considerando. Empecemos entonces determinando la distancia. Recordemos que la distancia es el recorrido total que realiza el objeto y es una cantidad escalar porque solamente se requiere la magnitud para ser definida, es decir, vamos a medir cuánta distancia recorre este objeto desde 40 metros respecto del punto de referencia hasta 30 metros hacia la izquierda. Observemos entonces que este objeto se mueve hacia la izquierda 30 metros y por tanto decimos que la distancia total recorrida x viene a ser igual a 30 metros, es decir, solamente la magnitud de esta longitud. Eso es la distancia, únicamente cuánto recorre, sin importar el sentido. Cuando hablamos de desplazamiento, tenemos que considerar el sentido. Este objeto parte entonces desde una posición inicial x1 hasta una posición final x2. Y como el desplazamiento es un vector, tenemos entonces que representarlo como una flecha. Esta flecha entonces va dirigida desde x1 hasta x2. Y la punta de esta flecha nos indica entonces cuál es el sentido del movimiento. En este caso es de derecha a izquierda.
Y recordemos que el desplazamiento, más bien la magnitud del desplazamiento delta de x, se determina como igual a la posición final, en este caso x2 menos la posición inicial x1. Reemplacemos entonces los valores en esta expresión para hallar el desplazamiento respecto de su magnitud delta de x igual a la posición final, que es más 10 metros, y restamos ahora la posición inicial, que es más 40 metros. Suprimimos paréntesis y tenemos que la magnitud del desplazamiento delta de x va a ser igual a más 10 metros. Tenemos menos por más, que nos da menos 40 metros. Finalmente entonces tenemos que la magnitud del desplazamiento delta de x es igual a 10 menos 40, igual entonces a menos 30 metros. El signo negativo para el desplazamiento delta de x igual a menos 30 metros nos indica entonces también el sentido de este movimiento, es decir, que se mueve en dirección al eje x negativo. A diferencia de la distancia, el desplazamiento sí nos indica hacia dónde se efectúa el movimiento resultante. Resumiendo entonces, tenemos que la distancia recorrida es de 30 metros y el desplazamiento es de menos 30, ya que el sentido del movimiento es sobre el eje x negativo. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo sobre cinemática en una dimensión para un movimiento traslacional sin rotación. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.